Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que ustedes vean este video, un saludo para todos. Quería enseñar este día de hoy sobre el tiempo de angustia para Jacob e Israel. Primero, ¿verdad? Quiero que leamos Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ya hemos leído este versículo muchas veces. Y dice así: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Nosotros tenemos ese deber. El Señor nos exhorta que debemos de estudiar la palabra del Señor con diligencia para presentarnos aprobados. ¿Aprobados en qué? De conocer, ¿verdad? De conocer bien la palabra del Señor. Nosotros al conocer la palabra del Señor podemos ver cómo el Señor ha trabajado en orden. ¿Okay? Muchos no entienden el libro de Apocalipsis, muchos no entienden la doctrina del Señor Jesucristo, la doctrina del Señor Jesucristo fue para lo que va a suceder en el milenio. ¿Okay? Porque Jesucristo lo que vino fue, es cierto, vino a morir por todos los pecados, pero primeramente podemos ver que vamos a señalar algo, ¿verdad? Muy importante. Vamos a leer, vamos a Mateo. Yo creo que se encuentra en el capítulo 10, si no me equivoco. Sí, en el capítulo 10. Miren lo que el Señor Jesucristo, vamos a leerlo del versículo 1 al 8. Versículo 1 al 8 del capítulo 10. ¿Ok? Esto era lo que el Señor Jesucristo andaba predicando sobre el reino. ¿Ok? Debemos de entender eso. El cual ahora ahí se hizo. Mejor no lo explico ahorita, ¿verdad? Porque voy a confundirlos. Vamos a leer ahorita. En el versículo 1 hasta el 8 dice, capítulo 10 de Mateo: y llamando así sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, que tenía el sobrenombre de Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que también le entregó. Entonces, 12 envió Jesús. Escuchemos lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Atentamente, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino del cielo está cerca. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, gratuitamente habéis recibido, gratuitamente dad. ¿Okay? El versículo 7 dice claramente: y yendo, predicad diciendo: el reino del cielo está cerca. ¿Okay? Es muy diferente lo que se predica hoy, ¿verdad? En este tiempo.
a los gentiles. Nosotros los que decimos, ¿verdad?, al mundo, predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Jesucristo murió por nuestros pecados. Muy diferente, ¿verdad? Debemos recordar que Jesucristo apareció, claro, estaba en la profecía de que Jesucristo tenía que morir en la cruz por nuestros pecados. Pero hay algo muy importante. Si ustedes recuerdan, yo sé que han leído que Jesucristo huyó de los israelitas porque lo querían proclamar rey. Pero Jesucristo lo que tenía que hacer era de cumplir los mandamientos de su Padre. Era la ley. Cumplir la ley para poder hacer el sacrificio. Entonces, esto los israelitas no entendieron. Entonces, vemos que en las doctrinas que el Señor Jesucristo predicaba, esto era referente a Israel, en el milenio. Sobre el milenio, lo que nosotros podemos ver, recordemos que Juan el Bautista fue enviado como una manera de Elías, ¿ok? Pero no era Elías. ¿Pero por qué? El Señor el Señor conoce todas las cosas. Él ya sabía que su pueblo lo iba a rechazar. Por eso, leamos ¿qué es lo que dice Juan en el capítulo 1? ¿Qué es lo que dice 1? Porque el Señor Jesucristo ya sabía que iban a rechazarlo. Vámonos a Juan, capítulo 1. El versículo 8. Perdón, el versículo 7. El capítulo 1 de Juan, versículo 7. Vamos a leer hasta el 12. Dice: este vino por testimonio para que diese testimonio de luz, para que por él todos creyesen. Él no era la luz, o sea, está hablando de Juan Bautista. Él no era la luz, ¿verdad? Mas fue enviado para que diese testimonio de la luz de Juan el Bautista. ¿Ok? Aquel era la luz verdadera, Jesucristo, que alumbra a todo hombre que viene en este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Está hablando de Israel. ¿Okay? No lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióle potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales nacieron no de sangre ni de voluntad de la carne ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí el profeta, el Juan el Bautista? Él estaba preparando el camino del Señor, anunciando la venida del Rey, Jesucristo, ¿verdad? Entonces Jesucristo, ¿verdad? Juan Bautista presentando a Jesucristo, y miren lo que sucede aquí en Malaquías, que es lo que habla el profeta sobre el Señor Jesucristo. El camino debe ser preparado, ¿verdad? Perdón, aquí está hablando en el capítulo 14. Perdón, estoy en Zacarías, estoy perdido. Ok. Miren lo que dice aquí, en el capítulo 4 de Malaquías, que es un capítulo súper pequeño, porque solo tiene 6 versículos. Vamos a leerlo todo el capítulo completo. Miren lo que dice aquí. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquí está hablando del fin, ¿ok? En la tribulación. Estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará
ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo hago, ha dicho el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. El versículo 5 dice, he aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Aquí, ¿verdad? Claramente podemos ver el papel que van a jugar los dos testigos, que se especula que es, claro, Elías, ¿verdad? Y Moisés, el cual son los dos que van a estar haciendo señales y prodigios. Ellos van a atacar a todos los que quieren venir a hacerles daño, ¿verdad? Ellos van a ser atacados, no van a poder tocarlos, ¿verdad? Entonces ellos tendrán poder de que no llueva, que el agua se convierta en sangre, enviar plagas, ¿verdad? Estas son las señales que el Señor estaba hablando cuando en el capítulo 24 de Mateo, vamos a leerlo, capítulo 4 de Mateo, capítulo 24. Perdón. Sí. Perdón, el capítulo 24. Vamos a leerlo del 1 al 8. ¿Ok? Dice el versículo 1 del capítulo 24 de Mateo. Y salido Jesús del templo. Perdón. Y salido Jesús del templo, íbase y se llegaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis todas estas cosas? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y aquí hay que poner mucho cuidado. Miren lo que preguntan ellos. Y estando sentado él en el monte de las olivas, que es donde Jesucristo va a bajar y va a pisar. ¿Ok? Miren lo que le preguntan aquí. Estando sentado él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte. Y diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán? Están preguntando los discípulos. ¿Cuándo es que sucederán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de su venida? De tu venida y del fin del mundo. De tu venida y del fin del mundo. Es lógico que Jesucristo les va a contestar qué es lo que sucederá en esos tiempos y cuáles serán las señales. ¿Ok? Entonces, cuando el Señor está hablando de esto, está hablando en el tiempo de la tribulación, que es el tiempo de angustia para Jacob. Como vamos a leer más adelante, ¿verdad? Esto es un poco más como una introducción, ¿verdad? Lo que estamos exponiendo hoy. Ahora escuchemos lo que dice Jesucristo. Y respondiendo, versículo 4, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca,
mas aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y serán pestilencias y hambres y terremotos en diversos lugares. Y todas estas cosas serán principios de dolores. Ok. Muchos dirán, ahorita, ¿verdad? Se están habiendo muchos conflictos. Claro que sí. Que hay muchas enfermedades. Claro que sí. Pero, el Señor no está hablando, estas plagas no tienen nada que ver con lo que el Señor va a hacer, lo que va a enviar. Todo esto, lo que estamos viendo, es provocado por el hombre. Lo crean o no, así es. Provocado por el hombre. ¿Ok? Muchos cristianos, lamentablemente, por falta de leer, por falta de doctrina, y muchos por manera soberbia, no quieren escuchar. No quieren escuchar. Quieren escuchar a hombres mentirosos, hombres que se aprovechan de esto, ¿verdad? Para ellos satisfacer sus necesidades. Muchos de la iglesia no creen que hay hombres que se están aprovechando, cuando el Señor advirtió con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro, de que vendrían hombres amadores de sí mismos, engañando, haciendo mercaderías de todos nosotros. Jesucristo lo advirtió, y eso es lo que está pasando. Pero bueno, de ahí viene la ignorancia, ¿verdad? De falta de doctrina, y es una soberbia, orgullo, no escuchar, sino que poniendo sus corazones, ¿verdad? En otras cosas, ¿verdad? Siguiendo las concupiscencias. Las concupiscencias son el deseo de lo que ellos desean en la carne, ¿verdad? La prosperidad, el dinero, todas estas cosas. Bueno, y aquí dice en el versículo 8, dice, y todas estas cosas serán principios de dolores. Miren, ¿cuándo será el principio de dolores? La iglesia no va a ver esto. No puede ver esto. No puede. ¿Por qué? El principio de dolores se va a empezar cuando el primer sello comience. Cuando el Señor abra el primer sello. Ahí es donde empieza. Ahí es donde empieza los principios de dolores. ¿Por qué principio de dolores? ¿Ok? Esto es como un parto de una mujer preñada, ¿verdad? Como principio de dolores comienzan las contracciones. Viene el agua, se revienta el agua, ¿verdad? De la mujer, y comienza a tener contracciones, ¿verdad? Por eso se dice que van a ser 7 años de tribulación, 3 años y medio, claro, van a haber caos, pero se va a hacer más intenso cuando el enemigo rompa el pacto que va a ser a los 3 años y medio. Va a haber una persecución masiva, va a haber hambre como nunca ha existido en el mundo, van a haber terremotos que nunca han existido desde la fundación de la tierra, van a haber cosas de caos sobrenaturales que la gente no va a poder entender. ¿Ok? Entonces, tiempos de angustia para Jacob, Israel. ¿Qué significa esto? Aquí veremos el por qué muchos no pueden identificar una falsa doctrina. Primeramente debemos de entender quiénes pasarán en la gran tribulación que se habla en Revelaciones, ¿verdad? En Apocalipsis. Como leímos, debemos de estudiar, ¿verdad? Como leímos en 2 de Timoteo, capítulo, versículo 15, con diligencia y entender lo que exponemos sobre las palabras de nuestro Padre Celestial. Ahora hablemos sobre lo que significa tiempos de angustia de Jacob. ¿Ok? Y cuando hablamos de Jacob se relaciona a Israel.
Pero hay algo muy importante que hay que entender. No solo es para Israel, sino que es también para el mundo. Y esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Perdón, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 9. Dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. No está hablando de la gran tribulación, ni la tribulación. Está hablando de los problemas que pasamos, ¿verdad? A diario, ¿no? Versículo 5. Lo que es una prueba manifiesta del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es cosa justa para con Dios recompensar con tribulación a los que os atribulan. Un ejemplo: los que se burlan de nosotros, los que nos atacan, los que persiguen, los que asesinan a cristianos. Nosotros no debemos de vengarnos, sino eso le pertenece al Señor. Dice la palabra del Señor: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Él va a pagar, ¿verdad? Dice, porque cosa, en versículo 6, porque es cosa justa para con Dios recompensar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, reposad con nosotros, cuando sea revelado el Señor Jesucristo, Jesús, del cielo con sus ángeles poderosos, en llama de fuego, tomando venganza a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. Esto también se refiere a todos los que rechazan al Señor Jesucristo, sean judíos o no judíos. ¿Ok? Y esto es una promesa del Señor. En el versículo 10 dice: cuando viniere para ser glorificado en sus santos y para hacerse admirable en aquel día en todos los que creen, porque nuestro testimonio fue creído en nosotros. ¿Ok? En nosotros ahora, en este tiempo, ¿verdad? Como habíamos leído, nosotros pasamos tribulaciones, problemas, a veces son cosas que nosotros no entendemos, ¿verdad? El dolor es grande, ¿verdad? Pero tenemos consolación por medio del Señor, ¿verdad? Y Él va a pagar, ¿verdad? Con justicia. Ahora, hablemos sobre lo que significa tiempo de angustia de Jacob. Vamos a ir al capítulo 30 de Jeremías. Jeremías 30, y vamos a leer del versículo 7 al 11. Vamos a Jeremías. Está antes de Ezequiel. 30, capítulo 30 de Jeremías. Y vamos a leer del 7 al 11. ¿Okay? Dice así: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Al final, ¿verdad? Al final de los 7 años. Y será en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extraños no los volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, el cual les levantaré. Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo.
de lejos y a tus simientes de la tierra de su cautividad, y Jacob tornará y descansará y sosegará, y no habrá quien le espante, porque yo soy contigo, dice el Señor, para salvarte, y haré consumación en todas las gentes, entre las cuales te esparcí en ti, pero no haré consumación, sino que te castigaré con juicio y no te talaré del todo. Muchos no entienden cómo el Señor trabaja, ¿verdad? Ha trabajado, trabaja y va a trabajar, ¿verdad? Ustedes no sé si han leído en el capítulo 105, 106 y 107 de Salmos. Ahí claramente habla el Señor cuando Israel andaba vagando, ¿verdad? Por medio de la desobediencia, el Señor ha castigado a Israel, ¿verdad? Por la desobediencia. Pero Él no lo ha talado completamente, ¿verdad? Como muchos enseñan, que supuestamente la iglesia ha reemplazado a Israel, el cual eso es mentira. Eso no ha sucedido ni sucederá jamás, ¿verdad? El Señor promete la promesa de Israel, pero muchos se han fijado de que como muchas naciones de repente sale un odio contra Israel, pero esos son castigos por la desobediencia. Pero tal vez se preguntarán, entonces, Dios hace que ellos lo odien. Miren, muchos no entienden esto. Satanás, aunque ustedes no lo crean, muchos, yo sé que algunos creen esto, porque la palabra de Dios dice que nadie está arriba del Señor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2 de Daniel. Miren lo que dice aquí. Daniel capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice, y Daniel respondió y dijo, sea bendito el nombre de Dios por siempre jamás, porque suya es la sabiduría y la fortaleza, y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y la luz mora con él. Él cambia los tiempos, Él cambia los reyes. El Señor permite la maldad. Eso no son sus deseos. Él permite la maldad. Pero muchos dirán, pero esto no es justo porque entonces Dios inculca odio para que ellos ataquen a su pueblo. No. Miren. Esto sucedió con José. José fue gobernador en Egipto, ¿verdad? Después de que José, el faraón, ¿verdad? En el tiempo de José, él falleció. Entonces vino otro faraón. Pero por la desobediencia de Israel, ellos fueron cautivos, como esclavos. ¿Ok? Pero ¿qué sucedió cuando el Señor sacó a su pueblo después de los 400 años que ellos tuvieron de esclavos? ¿Qué hizo el Señor con Faraón? Los castigó. Los castigó porque el Señor es justo. Cada quien tiene la libertad de escoger lo que uno quiere hacer. El Señor va a usar conforme al corazón de uno. El Señor no controla los corazones, no controla los pensamientos. No, el Señor no es así. El Señor puede crear todo y puede ser poderoso, santo, puro y verdadero, pero Él no puede manipular la mente. Esa es una libertad que el Señor respeta, ¿verdad?
Así que, sí, el faraón hizo mal. Es que Dios le endureció el corazón. Dios sabía que el faraón no iba a dejar, ¿verdad? No iba a dejar por su soberbia, por el corazón. Es que yo no voy a permitir esto. El Señor ya lo sabía. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? El apóstol Pedro, aquí, vamos a ir, ¿no? En Primera de Pedro, en el capítulo 1. Después de Hebreos. Aquí. Ok. Aquí dice, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, dice el versículo 1 al 2, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros que están esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Elegidos según la presciencia. Presciencia significa que el Señor ya conoce. ¿Ok? Él ya conoce, Él ya vio quiénes son de corazón los que rechazan. ¿Ok? Él lo conoce todo. Muchos no entienden lo que significa la eternidad. La eternidad significa que no tiene ni principio ni fin. Es como un círculo. En un círculo no se puede ver de dónde empieza y de dónde termina. ¿Ok? Entonces, para Dios no existe el tiempo. Nosotros, cuando el Señor creó todo lo que vemos, el Señor hizo el tiempo. Donde el Señor está, no hay tiempo. Dios habla de que hay 3 cielos. Él está en el tercer cielo. Su trono está en el tercer cielo. El primer cielo es lo que vemos nosotros, ¿verdad? El segundo cielo no lo podemos ver visible. Entonces, Él está fuera del tiempo. Y esto muchos no lo pueden entender, ¿verdad? Bueno, la ciencia, los que no creen en Dios, niegan cómo la tierra fue creada. Y por eso no entienden. Porque niegan lo que habla la palabra del Señor. Donde aquí está documentado todo lo que ha existido. Reyes, leyes sanitarias, leyes que aún tenemos, el cual el hombre ha corrompido muchas, ¿verdad? Por medio de esto. Pero aquí existe en este libro tan importante, existe consejo, hay poesía, historia, ciencia, consejos, cantos, profecías, y el hombre aún rechaza. Pero bueno, el Señor dice, según la presciencia. Entonces el Señor ya conocía. Él conoce, Él ya vio todo esto. En Efesios, vamos a leer en Efesios, mira lo que dice Efesios en el capítulo 1. Es algo muy importante que nosotros debemos de entender. El versículo del versículo 3 al 4 dice, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según como nos escogió, pasado, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, por medio del Evangelio. Aquí no está hablando de que Él escogió a unos para salvación y otros para perdición. No. El Señor sabe quiénes por voluntad ellos
ellos rechazan a Dios. ¿Ok? Por su propia voluntad, no por manipulación del Señor. No que el Señor les pone en su corazón, tú no vas a ser salvo, tú vas a creer. No, no es así. Cada uno de nosotros tenemos esa libertad de escoger el cual muchos no entienden. Pero es que yo soy borracho. Yo voy a ir a buscar a Dios cuando yo esté limpio. Nosotros, no hay ningún hombre que pueda estar limpio. Nuestra conciencia, el corazón está lleno de muchas cosas que la carne desea. Pornografía, droga, licor, ganas de robar, envidia, odio al prójimo. Todo eso está en la carne. ¿Cómo podemos nosotros venir limpios ante la presencia de Dios? Sino a través del Evangelio. Se encuentra 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4. Y cuando uno cree, versículo 13 del capítulo 1 de Efesios dice, en el cual esperáis también vosotros, y en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es un sello eterno. ¿Ok? Cuando nosotros creemos el evangelio, sí, yo creo que Jesucristo pagó por mi pecado. Otra cosa muy importante, muchos dicen, arrepiéntete de tus pecados y cree el evangelio. Arrepiente para muchos piensan que es, yo soy pecador, yo me arrepiento de mis pecados. Arrepentimiento significa de tener ese tipo de pensamiento, o sea, de cambiar el pensamiento de incredulidad a credulidad. O sea, de cambiar de no creer a creer. El Señor ya pagó por nuestros pecados. ¿Por qué debemos de arrepentir nuestros pecados? Claro, nos debemos sentir mal por lo que hemos hecho, pero eso no es lo que está hablando la palabra del Señor. La palabra es, en griego es metanoia, que significa cambiar tu pensamiento. O sea, yo creo que Jesucristo pagó por mis pecados. Eso es lo que está hablando el Señor. Tú arrepientes de tus pecados y serás salvo. Tú arrepientes de tus pecados y serás salvo. No está hablando arrepentirse de los pecados. No dice dónde está ese versículo. No existe. Arrepiéntete de tu pecado. No dice. Dice, arrepentíos y creed el evangelio. No está hablando de tus pecados. Claro que uno debe de sentirse mal por lo que uno hace. Pero eso no es lo que salva. Lo que salva es creer el evangelio. ¿Ya? Bueno, volviendo, ¿verdad? A Jeremías, capítulo 30, versículo 7 al 11. Vamos a regresar, ¿verdad? Porque quiero enseñarles algo aquí. Ya casi el tiempo, pero voy a enseñar más tarde. Ok. Leímos del versículo 7 al 11, ¿verdad? Sobre lo que dice el Señor. Bueno, sí, aquí habla el Señor sobre lo que Él hará, ¿verdad? El Señor promete que Él va a despertar, dice, a David. Y esto, lo que habla el Señor es en el milenio. ¿Cuántos de ustedes han pensado que el Señor, a todos los que no entraron, a la tierra prometida, no fueron salvos? ¿Ustedes creen que Israel no fue salvo solo por no entrar a la tierra prometida? ¿Qué estaba hablando el Señor?
¿Qué estaba hablando el Señor sobre eso? Ustedes no se han hecho esa pregunta. Entonces, si dijéramos que Israel, todos los que no entraron a la tierra prometida, no fueron salvos. Moisés no entró. A Moisés se le negó la entrada a la tierra prometida. Pero Moisés es salvo. El Señor guardó su cuerpo. Lo dejó ver, claro, lo dejó ver por distancia. Ver, esa es la tierra prometida. Pero tú no puedes entrar. Y esto fue una falta que hizo, un pecado que hizo Moisés. ¿Verdad? Que el pueblo de Dios, claro, Moisés era carne, si él hacía todas las cosas por medio del poder de Dios, pero no era como Dios, ¿verdad? Era imperfecto, entonces él hizo algo que el Señor no le agradó, pero Moisés es salvo. Entonces no podemos decir, es que sí, estaríamos escogiendo pecados. Pecado es pecado para Dios. Estuviéramos escogiendo pecado. Este no entró por esto. O este se robó una camisa. No, él sí, porque ese pecado es pequeño. No, no es así. Eran justificados por medio del Señor. ¿Verdad? Ellos fueron justificados. Pero sí, el Señor les dijo, no verán mi reposo. Ellos querían, ¿verdad? Ellos iban a entrar a la tierra prometida, pero ellos fueron rebeldes. Por eso el Señor los hizo vagar todos esos años en el desierto. 40 años en el desierto. Ahora, si no fuera que el Señor no los amara, entonces ¿por qué el Señor preservó sus sandalias? Dice que sus ropas no se pudrieron. Dice la palabra del Señor que Él castiga, corrige a sus hijos. Dice que si no recibimos corrección de Él, somos bastardos, no somos sus hijos. El Señor no se contradice, ¿verdad? El Señor es capaz hasta de quitarnos la vida cuando nosotros no entendemos. Y muchos diremos, ¿verdad? Qué malo que es el Señor, pero ¿cómo es posible quitar la vida? Él sabe lo que hace. ¿Y saben por qué? Yo muchas veces me hice estas preguntas, pero ¿saben por qué? Nuestras almas son salvas. Vamos a sufrir, pero claro, la carne siempre tiene que ser destruida. Él nos va a dar un cuerpo glorificado. El Señor sabe que somos de Él para siempre. Claro que al Señor le duele cuando desobedecemos, porque a Él le duele, pero tiene que castigar. Pero no significa que no seamos sus hijos. Vamos a llegar por hoy vamos a llegar en este video, ¿verdad? Que se me olvidó ponerlo, voy a editarlo después, solo el tema, ¿verdad? Lo voy a poner como introducción y voy a ponerle parte 1, porque esto va a dilatar bastante. Vamos a ir por partes, porque hay mucho. Imagínense que esto va a ir incluido el libro completo de Apocalipsis. Imagínense cuánto vamos a dilatarnos. Si esto es largo, esto es lejos, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo posible de hacerlos cortos, porque es mentira, no nos dilataríamos hasta, si es posible, 3 meses. En serio, que hay mucho de qué hablar. Pero quería, ¿verdad?, compartir esto con ustedes. Y hay muchas maneras que el Señor nos habla a nuestros corazones. Y muchos pasamos por momentos duros, pero miren, eso es amor. Aún a los que no son hijos, el cual quiere el Señor que sean sus hijos. Muchos van a la perdición. Por eso dice la palabra del Señor que hoy es el día de salvación, cuando uno está con vida. Nosotros no sabemos lo que va a pasar. Yo ahorita voy a ir a ver a un cliente. Yo tengo que manejar. Yo no sé qué me pueda pasar en el camino. Me da un ataque al corazón, una embolia cerebral, me accidento en el tráfico. Yo no voy a
Tal vez no pueda regresar. No sabemos. Pero yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque sé dónde voy. Ese es el terror de muchos de la muerte. Porque muchos no saben dónde van. Muchos no saben dónde van. Todo aquel que ha creído el Evangelio sabemos dónde vamos. ¿Ok? Así que hay que buscar del Señor. Hay que creer el Evangelio para todos ustedes los que no han creído el Evangelio. Porque los tiempos están malos y ustedes lo ven. Y si ves que los tiempos están mal y ves algo que no está bien, es algo que siente en tu corazón, el Señor está tocando tu corazón para que creas y seas salvo. Saludos, mi hermano José López. Qué bueno, mi hermano. Gusto saludarte. Pues sí, entonces, si el Señor me permite, más tarde, a compartir el segundo video, ¿ok? Que el Señor los bendiga y los guarde. Saludos, José. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.